Yo le quiero agradecer al doctor Eduardo Geromé, que es ex juez de la Nación, para charlar un poco sobre este tema. Eduardo, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Gabriel Anhelos hoy. Buenas tardes. Es un gusto, Gabriel, como siempre, atenderlos a ustedes. Lo mismo, muchísimas gracias. Eduardo, ¿qué contexto político, a ver, para empezar de alguna manera, tiene esta marcha del próximo martes? Bueno, indudablemente el gobierno desde hace mucho tiempo persigue la impunidad de los corruptos. Este es el principal objetivo. Creo que ese fue el pacto que firmó el presidente con Cristina cuando lo nombraron candidato. Claro. Creo que esa fue la condición de lograr la impunidad de la vicepresidente y de todos los corruptos. Entonces, cuando los fallos empiezan a vulnerar esa impunidad del gobierno, como por ejemplo tenemos que citar el último fallo de la Corte, que siguiendo el criterio constitucional dijo que el Consejo de la Magistratura no podía estar integrado de la manera que estaba integrado, un fallo que tendría que haberse dictado, no sé, 5 años antes, pero bueno, salió ahora. Entonces, el gobierno empezó a ver que la Corte daba muestras de independencia. ¿De qué manera había que proceder contra la Corte y por ende contra la justicia? Era haciendo una marcha de fuerza para decir, estamos condicionando a la justicia porque queremos que no sea independiente. Esto es, van en contra de la esencia de la República. La República requiere, y hay que decirlo con todas las letras, que haya 3 poderes y que los 3 poderes sean independientes entre sí. Precisamente siempre durante el gobierno kirchnerista anterior, y ahora se lo ve también, se intentó vulnerar esa independencia. Cuando algún juez dictaba un procesamiento de alguno de los que estaban imputados por corrupción, se decían esto es lawfare, esto es una campaña contra nosotros. O sea, se intentó siempre envolver de cualquier forma la actitud de la justicia cuando ésta actuaba correctamente. Y ahora, esto me parece terrible. ¿Por qué me parece terrible? Porque esta no es una marcha espontánea hecha por la ciudadanía, esta es una marcha alentada desde el propio Gobierno de turno. Del gobierno de turno. Es una marcha que está alentando el gobierno, ¿para qué? Para decirle a los jueces, señores, ustedes no pueden actuar independientes, no pueden ser independientes, tienen que actuar y fallar conforme a mi conveniencia. Esto, que lo digo chabacanamente casi, es en esencia lo que están persiguiendo, claro. Ni más ni menos. Doctor, Quiere decir sí, que un gobierno que está alentando estas marchas desde las más altas esferas del poder, pero tiene que merecer el más absoluto descalificativo por parte de la oposición, por parte de la ciudadanía. Tenemos que estar en contra de esto. No puede ser que se esté queriendo condicionar a la justicia, y menos que lo haga el propio gobierno, ¿no? Esto es, me parece, la primera mirada que podemos ver. Sí. A continuación, vemos que van a venir fallos que de alguna manera están en la Corte o van a llegar a la Corte, porque no nos olvidemos de algo. Todos los fallos sobre corrupción, los juicios que se hagan sobre Cristina, sobre los hoteles, sobre toda la licitación de la obra pública, etcétera, van a ser resueltos por los tribunales, los tribunales federales, la Cámara Federal, la Cámara de Casación Penal, pero en definitiva van a llegar a la Corte. Claro. Por recursos, por apelaciones, por lo que fuere, van a llegar a la Corte. Entonces, la Corte va a tener la última palabra. Y todos sabemos que aunque la Corte no está en condiciones legales de exigirles a los jueces que adopten su mismo criterio, sí tiene una función rectora porque es el tribunal más alto del país. Entonces, aunque no les puede imponer su criterio a los jueces, todos los jueces también saben que si toman un criterio diferente, cuando llegue a la Corte Suprema va a imponer ese criterio que tiene. Entonces, de alguna manera, les está marcando el camino. Y lo ideal es que marque el camino de independencia, porque qué mejor que un país tenga una justicia independiente. Nosotros, los ciudadanos, cuando acudimos a la justicia, necesitamos que los jueces respondan a nuestros reclamos, que nos den o no la razón, pero con justicia, no con dependencia a un poder. Eduardo, Esto es lo que, sí.
No, Sí, no, no, perdón. no, quería argumentar, digo, yo desde que se conoció el tema de esta marcha, vengo diciendo, esto no es una protesta contra 5 jueces, contra cinco abogados, digo, es una marcha contra la República, digamos, acá el problema es la República, ¿no? Las 5 personas con las cuales uno señala con el dedo y dice no me gusta lo que fallan. Y recién usted decía, y daba una respuesta, decía, yo la doy en forma chabacana, y yo le voy a repreguntar en forma chabacana. Y la primera pregunta es, muchos funcionarios de este gobierno están preocupados y con esta marcha intentan, y acá viene la pregunta chabacana, ¿apretar a la Suprema Corte de Justicia? Ninguna duda, apretar a la Corte y apretar a la justicia, a los jueces inferiores. Ninguna duda, ese es el propósito. Y esto es el peor propósito de un gobierno, porque realmente, como decíamos, van por la República, porque cuando uno va contra las instituciones de la República, va contra la República, que es lo peor que nos puede pasar, porque si a nosotros se nos cae la República, ¿dónde caemos? En Venezuela, una dictadura donde el Poder Ejecutivo hace lo que quiere. Tenemos que preservar las bases de la Constitución, que nos está afianzando sobre una estructura republicana, como decíamos, con independencia de poderes. Y esto, que ataca a cada uno de los jueces, porque no es solo contra los 5, sino contra todo el sistema, contra la estructura republicana, esto nos llega a todos. Por eso requiere que la oposición se haga oír por completo, que no solo seamos nosotros los que estemos protestando, sino que lo hagan todo el mundo que pueda. De hecho, si llega a haber una manifestación, una marcha, como se venía gestando para el 3 de febrero o para cuando sea en oposición a esto, desde ya manifiesto mi más firme apoyo a esa marcha, porque precisamente es una marcha de desagravio a los jueces. No nos olvidemos que la justicia está siendo puesta en tela de juicio desde hace mucho tiempo y es una de las instituciones más desprestigiadas, precisamente ¿por qué? Por la falta de independencia. Precisamente ¿por qué? Porque, por ejemplo, en materia de justicia federal se han aplazado, se demoran procesos contra los corruptos, procesos contra aquellos que se han quedado con todos los bienes de todos nosotros, que son los bienes del Estado, etcétera. ¿Y por qué se demora eso? Se demora porque de alguna manera el Poder Ejecutivo está ejerciendo presiones y tenemos que rescatar a algunos jueces valientes, porque una de las condiciones para ser juez es el temple, resistir a las presiones, porque si un juez no puede resistir a las presiones, entonces realmente no tiene condiciones para hacerlo. Y otro que lo hacen de esa manera es porque tienen algún interés espurio atrás. No me cabe duda de eso, porque responden ideológicamente a los que lo pusieron, como pasa con algunos funcionarios, como por ejemplo el fiscal ante la Cámara de Casación, el doctor De Luca, pasa con Ana María Figueroa, una integrante de la Cámara de Casación, que son jueces que están permanentemente fallando a favor del gobierno, sea lo que sea que está en juego, y hay que decirlo con todas las letras. La justicia penal de Dolores, que primero estaba al tanto de un juez, después al mando de otro, pero siempre tratando de favorecer al poder político, y no es eso lo que nosotros queremos. Por eso que si hay una marcha en desagravio para exigir una justicia independiente, pero apoyémosla firmemente, que eso es a donde nosotros queremos de alguna forma fortalecer el sistema republicano de gobierno, fortalecer las bases de nuestra convivencia. Es lo único que nos va a sacar a flote. Doctor, el silencio del presidente de la República, Alberto Fernández, siendo un hombre de derecho y que viene de la historia del derecho, más allá de lo que ha dicho Ferraresi, que es un hombre de Alberto Fernández, ¿este silencio es avalar un poco esta marcha del próximo martes en contra de la Corte? Ninguna duda cabe. Si es una marcha que está apoyada, gestada por funcionarios de su gobierno, el silencio del presidente pasa a ser un silencio ominoso, pasa a ser un silencio vergonzante, porque un presidente que es el presidente de los argentinos y no de una facción, tendría que decir no se puede actuar contra un poder, pero es el mismo presidente que ya ha dicho que hay que retocar a la Corte, claro. Es el mismo presidente que ha dicho montones de cosas en contra de la justicia. ¿Por qué? Lamentablemente, creo que un presidente que no tiene autoridad,
que no tiene autoridad moral para ejercer su liderazgo, es porque le falta la condición esencial para conducir un país. Y eso hace que su imagen se desgaste cada vez más, que nadie crea en su palabra. ¿Cómo vamos a creer en la palabra de un presidente que dice algo hoy y a las 24 horas se desdice? Que exige la renuncia de una funcionaria por haber desobedecido sus órdenes y haberse ido a veranear a México, y a continuación prácticamente da marcha atrás y terminan echando a su segundo como para dar una imagen de saneamiento. Y todo eso está indicando que esa condición de persona dirigida, que no tiene autoridad, se da todos y cada uno de los días en que está ejerciendo la presidencia, que creo que le queda muy grande, pero de todas maneras es el presidente y tenemos que exigirle que sea el presidente de todos y no solamente de sus simpatizantes. Doctor, perdón que lo diga con esta no. Para eso, así lo siento. Para eso lo llamamos también, para escuchar su opinión. Estamos hablando con el doctor Eduardo Jeromé, es un ex juez de la Nación. Doctor, en este contexto se había dicho y se había informado la presencia de algunos gremios, sindicatos. Recién Tomás Reynolds aquí en la mesa acaba de decir que hay algunos gremios, algunos sindicatos que no estarían presentes. ¿A usted no le llamaría la atención, teniendo en cuenta la gravedad institucional, que a medida que empiece a llegar la fecha, muchos gremios o sindicatos se bajen de esto? Bueno, aquí aparecen entonces, claro que nos llama la atención, porque aquí aparecen las luchas internas dentro del gobierno. O sea, distintas facciones, la cámpora por un lado, el peronismo tradicional, el sindicalismo por el otro, empiezan a tratar de ganar terreno cada uno o no perderlo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es una marcha que está en contra de los intereses de la ciudadanía. Es una marcha que solo va a ser celebrada por la extrema simpatía de sus fans, nada más. Entonces, eso ya lo tienen. Si quieren llegar a la sociedad, no pueden tener esas actitudes, porque se alejan cada vez más. Claro. Y hay muchos dirigentes sindicales que tienen olfato porque llevan años y años ejerciendo el poder desde sus bases y que huelen dónde está mal y dónde está bien. Y saben que no les conviene, por ejemplo, meterse en determinado lugar porque van a perder prestigio y demás. Están mirando más allá. ¿Más allá de quién? De un presidente que va a Barbados, por ejemplo, y la ciudadanía se preguntó, ¿a qué va un presidente a Barbados? A un país minúsculo con el que no tenemos relaciones comerciales. Claro. ¿Saben lo que decía la mayor parte de la gente que yo he leído en Twitter? Comentarios que hacían. Claro, va a un paraíso fiscal. Ya tenemos el antecedente de Cristina yendo a Seychelles, donde, violando todas las reglas de la aeronavegación, hizo detener a los pilotos para hacer un alto absolutamente improcedente en esa isla. Claro. Y todos sabían, obviamente sin necesidad de demasiadas pruebas, de que había ido por un tema financiero. Y este hombre debe haber ido por otro. Y si no, esto es se non è vero e ben trovato, ¿no es cierto? Claro. Y no lo hacen es porque realmente hay una creencia muy grande en algo que es absolutamente desproporcionado, algo por completo insólito, ¿no? Ir a Barbados cuando tenemos una gran cantidad de problemas internos y externos de los que Argentina tendría que ocuparse. Bueno, esto, doctor, que usted acaba de decir es fundamental. Digamos, una marcha contra la Corte no tiene absolutamente nada que ver con la agenda de la inflación, pobreza y problemas que tienen los argentinos. Digo, esto no está en agenda del individuo, del ciudadano de a pie, doctor. Obviamente, ¿quién puede pretender una marcha contra la Corte? Si la gente lo que está viendo es una inflación galopante, un gobierno que no para de aumentar el gasto público, ¿no es cierto?, tratando de crear más y más clientelismo. Y esto es una afrenta para los sectores de menores recursos, porque si hay gente digna, no puede aceptar que ser mantenidos por el Estado por generaciones, pero los han llevado a ese nivel, los han expuesto a ese nivel, aprovechando su situación de inferioridad, y los siguen manejando y manipulando
cada elección que vemos le regalan algún electrodoméstico, le regalan caletones, le regalan un techo, etcétera, y al día siguiente se olvidan de ellos. Municipios del Gran Buenos Aires como La Matanza, ¿a ustedes les parece, gobernados por el peronismo desde el año 1983, hace 40 años casi, y que cada vez están en peores condiciones, inundados, sin siquiera cloacas, sin un sistema de vida razonable digno y demás, y sin embargo lo siguen votando? ¿Por qué? Porque se han preocupado en que ese clientelismo cada vez aumente más. Por eso esta marcha contra la Corte tiene que merecer el más serio repudio por parte de todos, porque no se puede pretender apretar al Poder Judicial para lograr fallos favorables, en definitiva, para lograr la impunidad de los corruptos. Doctor Jeromé, ha sido un placer, le agradezco mucho, muy amable. Un gran abrazo, Gabriel, adiós. Que siga muy bien, que tenga un gran fin de semana. Eduardo Jeromé es un ex juez de la Nación, es abogado penalista, charlando con nosotros con lo que esto que marcaba Tommy de la marcha del martes y la contramarcha, creo que dijiste, Tommy, el 3 de febrero, ¿no?